Entonces les dije que hoy vamos a empezar a ver esto de búsqueda y ordenamiento, ¿no? Que son las técnicas que más vamos a utilizar cuando hablamos de arreglos de vectores y de matrices, en ambos casos. En matrices, aparte, vamos a trabajar con un proceso que se llama procesos estadísticos, que los vamos a estar viendo la semana que viene recién. ¿Sí? ¿Qué es esto de búsqueda y ordenamiento? La primera pregunta disparadora de la clase de hoy es, ¿cómo podemos hacer utilizando los arreglos para acceder directamente a un elemento? Habíamos visto que con los archivos, en el caso de esta organización indexada, necesitábamos contar de un índice con la información del índice, a ver dónde está ese registro almacenado en memoria, y luego accedíamos al archivo. ¿Sí? Primero verificábamos su existencia en el índice y después en el archivo. La clase pasada, cuando les presenté arreglos, ustedes vieron mucho más fácil la situación, porque ahora tenemos una sola estructura, o sea, vamos a manejar una estructura para poder acceder a un elemento en particular. Y otro de los beneficios que tiene trabajar con arreglos es que yo puedo, por ejemplo, generar rankings, que también les había dicho la semana pasada, ¿no? No un ranking eterno, sino que si tengo, por ejemplo, hablando de los Juegos Olímpicos, los 10 tiempos de la pileta de natación, yo sé cuáles son los 3 primeros. O sea, puedo ordenar ese vector de 10 tiempos de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, y obtengo los 3 primeros que serían medalla de oro, medalla plateada y medalla de bronce. ¿Sí? Ahora, todo esto que les estoy contando, obviamente se hace a partir de la aplicación y del uso de diferentes técnicas. Técnicas que me permiten a mí buscar un elemento en un arreglo y técnicas que me permiten a mí ordenar ese arreglo por algún criterio en particular. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con las búsquedas en el arreglo. Cuando yo digo buscar algo, es encontrar algo, ¿sí? O sea, yo estoy buscando algo con el objetivo de encontrarlo justamente. Y busco y encuentro eso que estoy necesitando para alguna cuestión en particular. Muchas veces, qué sé yo, en programación, por ejemplo, estamos buscando o necesitamos acceder a un estudiante en particular para poder conocer cuál es el promedio, necesitamos saber cuál es el servidor que en este momento está caído, ¿sí? Entonces verificamos la cola de servidores que tenemos, la cola no, el vector de servidores que tenemos. Hay diferentes situaciones en las cuales vamos a necesitar encontrar un elemento en el arreglo, ¿sí? Las técnicas que vamos a poder utilizar en la búsqueda, todo lo que tiene que ver con búsqueda, viene de lineal, lineal con centinela y binaria o dicotómica, ¿sí? Cuando hablamos de cada una de estas técnicas, obviamente tienen sus particularidades. Como ya les dije, yo lo que voy a hacer es una presentación inicial y la idea es que ustedes mismos, desde la comodidad del hogar, diría una publicidad, prueben y hagan la prueba de escritorio resolviendo un ejercicio en particular con cada una de estas técnicas, ¿sí? Vamos a empezar con la búsqueda lineal. La búsqueda lineal es la más simple. Yo acá lo que hago es tengo un arreglo, tengo un vector de 10 elementos, como les dije, y busco un elemento en particular. Entonces lo que voy haciendo es, ese elemento en particular comparo con cada uno de los elementos de mi arreglo, ¿sí? Supongamos, tengo un arreglo de 10 códigos de producto, yo necesito encontrar la posición en la que se encuentra el producto 5. Entonces voy a ir desde la posición 1 a la posición 10 viendo dónde está el artículo 5, con código 5. ¿Se entiende? Esa es la filosofía esencial de la búsqueda lineal. ¿Qué pasa si el producto 5 está en varios lugares? Perfecto, no importa. Como esta técnica va de principio a fin, me va a ir mostrando todas las posiciones del arreglo en donde está el producto 5. ¿Sí? ¿Se entendió esta técnica? Esa es la filosofía base de la técnica de búsqueda lineal. ¿La comprendieron? Sí, Sí, profe, profe. de 10. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahí está el algoritmo. La idea es que ustedes este pseudocódigo lo prueben, hagan la verificación por su cuenta. ¿Sí? Yo les dejo en la presentación incluso, y la tienen ahí en el aula, la pruebita de escritorio, como para que vayan viendo de qué se trata.
¿Hasta cuándo voy a recorrer yo el arreglo en búsqueda lineal? Desde principio a fin. O sea, si yo tengo 10 elementos, esta técnica recorre los 10 elementos del arreglo. Por más que yo haya encontrado en la primera posición el elemento que buscaba, no termina hasta recorrer todo el arreglo. ¿Por qué hace eso? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Por qué recorre de principio a fin? Porque puede haber más de un elemento, puede ser. Claro, porque este algoritmo es el único que permite encontrar elementos repetidos. Entonces, como tiene dos bases esta búsqueda lineal. Recorrer y comparar elemento a elemento y a su vez recorrer de principio a fin, permitiéndome a mí encontrar ocurrencias repetidas del elemento. ¿Sí? Acá tenemos cuáles son las etapas del algoritmo de búsqueda lineal. Acuérdense, va a hacerse el recorrido de inicio a fin, por ende vamos a utilizar esto del recorrido natural que habíamos hablado en la clase pasada. Es el único que me va a mí permitir las búsquedas múltiples. ¿Qué es las búsquedas múltiples? Encontrar un mismo elemento en diversas posiciones del arreglo. Es el único. ¿Por qué? Porque recorre de principio a fin. Tenemos también la cantidad de los casos en función a la cantidad de comparaciones. El mejor caso, imagínense ustedes tienen un arreglo de 100 elementos. ¿Cuál es el mejor caso? Que sea el número Que la uno. encontramos en el lugar uno. Claro, que yo lo encuentre en la primera. El problema es que si yo lo encuentro en la primera, igual voy a tener que recorrer hasta la última posición. Esa es la desventaja más grande. Si bien a mí ya me libera de trabajo porque ya encontré lo que yo estaba buscando, el problema es que igual lo tengo que recorrer hasta el final. ¿Sí? Lo único es que ya no voy a tener que hacer, o sea, no voy a tener que pensar que en ese arreglo no está, pensar a ver en qué otro arreglo está el elemento y demás. ¿Sí? Acá tenemos la búsqueda del menor elemento en un vector de 10 posiciones. Otra vez, esto está resuelto, así que la idea es que ustedes lo prueben, ¿sí? Y me respondan esa pregunta. Yo no lo voy a hacer hoy porque la clase pasada, ¿se acuerdan que ya resolvimos ejercicios de indexados? Y en realidad yo sentí que ustedes del otro lado, al no hacer la práctica, les cuesta mucho más verlo, ¿sí? Búsqueda lineal con centinela. Búsqueda lineal, cada vez que les dice búsqueda lineal es porque yo hago en recorrido natural. Recorro desde el primer elemento y voy hacia adelante. La diferencia básica de este método con el de búsqueda lineal es que cuando encuentro el elemento, termina el algoritmo, o sea, termina el proceso. Yo encontré el elemento que estaba buscando, pumba, no me importa lo que sigue porque ya encontré. ¿Sí? Por eso que se habla y utiliza esta técnica una variable que se llama centinela. ¿Sí? ¿Qué es esa variable centinela? Es justamente la variable que a mí me dice, bueno, encontró el elemento, así que podés salir del proceso. ¿Sí? ¿Cuándo voy a usar búsqueda lineal con centinela? En arreglos, se usa sobre arreglos desordenados. ¿Qué significa arreglos desordenados? Y que justamente como para el momento que yo encontré el elemento, va buscando, ¿sí? De principio a fin. ¿Cómo funcionan arreglos desordenados? Recorre desde el principio del arreglo y si no lo encuentra, por supuesto, llega al final. Va recorriendo elemento por elemento. Si no lo encuentra, sí o sí, tiene que llegar al final. ¿Sí? Obviamente, no permite hallar elementos repetidos. ¿Por qué no permite hallar elementos repetidos? Porque si encuentra uno ya sale del La ciclo. primera vez que encuentra lo que estoy buscando, ¡pumba!, sale. ¿Sí? Es más rápido que el lineal, que la búsqueda lineal. ¿Por qué es más rápido? Justamente por esto. Una vez que terminó, salió. Hoy les dije un arreglo de 100 elementos. Imagínense que el elemento está en la primera posición. El lineal sí o sí tiene que recorrer los 99 que siguen. Este ya no. Este encontró en la primera posición y salió. Acá está un ejercicio que también les dejo resuelto. Fíjense que a diferencia del búsqueda lineal, que tiene que recorrer sí o sí desde principio a fin, este no usa una estructura manejada por contador, usa una estructura pretest, justamente porque yo no sé hasta cuándo tengo que recorrer. Y cuando lo encuentro, salgo, ¿sí? Porque ya mi variable centinela me está demostrando que lo encontró. ¿Mm?
En arreglos ordenados, ¿cómo funciona? En arreglos ordenados, lo que va a hacer es, una vez que encuentra, sale, o si avanza y encuentra un elemento que es más grande, por ejemplo, que el elemento que estoy buscando, eso ya le da el indicio de que el elemento no va a estar, ¿sí? O si el arreglo está ordenado de forma decreciente, si encuentra un valor que es menor al que yo estoy buscando, y seguramente no va a estar. Yo acá les dejo un ejemplo, fíjense. Yo estoy buscando el elemento 17, ¿sí? Voy a ir avanzando y voy a ir comparando. ¿El 12 es el 17? No, no es el 17, entonces va a avanzar, ¿sí? Y va a preguntar, ¿el 13 es el 17? No, no es el 17, entonces avanza. ¿Qué pasa cuando avanza? Cuando avanza encuentra el 18. ¿Cómo es el 18 respecto al 17? Es más grande, es mayor. Entonces, si este arreglo me dice que está ordenado de menor a mayor y encuentro el 18 que ya es mayor al 17, significa que evidentemente el 17 no está. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá, otra vez, a diferencia de en arreglos desordenados, ya voy con el menor o mayor. Si en lugar de poner el distinto como está acá, fíjense que está el distinto en arreglos desordenados. En arreglos ordenados cambio ese distinto por mayor o menor de acuerdo al orden en el cual está ordenado mi arreglo, ¿sí? Obviamente no va a permitir hallar otra vez elementos repetidos, ¿sí? Y al estar el arreglo ordenado es más rápido todavía que si estuviera desordenado, ¿sí? Acá yo les dejo, fíjense que acá cambia esto de distinto por mayor, ¿sí? Entendiendo que este arreglo está ordenado justamente de menor a mayor. Fíjense que les dejo el algoritmo y a su vez la pruebita de escritorio para que ustedes vayan verificando cómo funciona. La última técnica de búsqueda, que son las búsquedas más simples, es la búsqueda binaria, ¿sí? El método se aplica sobre arreglos ordenados únicamente. Esta técnica solamente la puedo usar cuando el arreglo está ordenado y es la más eficiente en arreglos ordenados. Lo que hace la búsqueda binaria o dicotómica, como también se le llama, es divide el arreglo. Vamos a ver si yo creo que tengo los pasos acá. Lo que hago es, en primer lugar, definir los valores de los extremos, ¿sí? Supongamos, yo tengo un arreglo de 10 elementos. Entonces, mi límite inferior es el 1 y mi límite superior es el 10, ¿sí? Una vez que hago eso, lo que obtiene esta técnica es ver cuál es la mitad, o sea, cuál es la posición que está en el medio de mi arreglo, ¿sí? En este caso, 10 más 1, 11, dividido 2, me da 5, algo, entonces se posiciona en el 5, ¿sí? Esa sería la mitad de mi arreglo. Cuando yo divido mi arreglo, o sea, cuando yo pongo promedio entero siempre, divido la porción izquierda y la porción derecha. ¿Qué significa? Me posiciono en el centro, mi arreglo está ordenado, tengo 10 elementos, supónganse, como les dije. A ver si tengo un ejemplo para que me entiendan, porque si no, se van a bolear. Por ejemplo. Vamos a ver, tengo 5 elementos. ¿Cuál es la posición que está en el medio? Yo lo que voy a hacer es, mi posición superior es 5, mi posición inferior es 1. 5 más 1, 6. Dividido 2, me voy a posicionar acá. ¿Me siguen? En el 17. Supónganse que yo estoy buscando el número 23. Como el 23 es más grande que el 17, la técnica lo que hace es buscar desde el 17 hacia adelante, ¿sí? Supónganse que en lugar de buscar el 23, yo estaba buscando el 12. Como el 12 es más chico, lo que hace la técnica es posicionarse o buscar en los elementos que están a la izquierda del 17. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí. Eso es lo que hace, ¿sí? Si fuera mucho más grande, lo que va haciendo es, va partiendo, siempre va partiendo la porción del arreglo que está buscando en dos.
mira si en el medio está el elemento y si no está, si no es el elemento que yo estoy buscando, vuelvo a decir, ¿voy a la derecha o voy a la izquierda? Y ahí sigue partiendo tantas veces como sea necesario, ¿sí? Hace esto que está acá. Ven, siempre mira, si está en el medio, perfecto, ya salgo. Ahora, si es mayor a lo que está en el medio, voy a trabajar en la porción que está a la derecha. Si el valor es menor a lo que yo estoy buscando, y trabajaré en la posición izquierda. Y así sucesivamente hasta que ya no puedo seguir subdividiendo y es que no lo encontré. ¿Sí? Si es 17, Rodrigo, lo primero que hace el algoritmo es preguntar si es 17 lo que yo estoy buscando. Si es lo que estoy buscando, termina el algoritmo. ¿Sí? Ahí que preguntó Rodrigo en el chat. Profe, ¿y esa sería la forma más eficiente en todo caso, no? ¿Cómo? Sería la manera más eficiente. No escucho. Al que me está hablando se le corta cuando me hace la pregunta. Escribilo en el chat. Ahí está. Dijo si sería Fabricio. la manera más eficiente. No hay una manera más eficiente, es la forma en la que se trabaja con este algoritmo. Esto que está acá es como se tiene que hacer la técnica. Si acá no hay una otra alternativa. Yo para aplicar búsqueda binaria o dicotómica hago esto. Lo primero que miro es si el dato es distinto a lo que está en el medio. Si es igual a lo que está en el medio, termina el algoritmo, no sigue, porque ya encontré lo que yo estaba buscando. Si no es lo que yo estaba buscando, subdivido el algoritmo otra vez en vectores más chiquitos y voy a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Las técnicas entre sí hay una más eficiente que la otra, por supuesto. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes prueben, entre lineal con centinela y búsqueda binaria. La principal diferencia entre ambas es que yo esta técnica solamente la puedo usar en arreglos ordenados. Porque imagínense que si está desordenado yo no puedo saber si a la izquierda están los valores más chicos o a la derecha los valores más grandes. ¿Está? Entonces, ¿es deficiente o es menos eficiente en ese sentido? En que solamente lo puedo hacer sobre arreglos ordenados. ¿Sí? Después, entre lineal con centinela y la búsqueda binaria sigue siendo más eficiente. Mucho más eficiente, sobre todo en arreglos más grandes. ¿Sí? Acá está el algoritmo, yo se lo fui dejando en pseudocódigo y bien ordenadito en cada caso, y otra vez con la prueba de escritorio. ¿Sí? Obviamente era lo que les dije al principio, ¿no? Más grande el vector, mejor se va a implementar la búsqueda binaria. Porque cuanto más grande yo reduzco la cantidad de comparaciones que tengo que hacer justamente al dividir mi vector y centrarme solamente en la porción donde podría estar. ¿Sí? En el caso de que sea una matriz se aplican también estas técnicas, también puede estar ordenada. Generalmente la búsqueda binaria o dicotómica no la voy a poder implementar en una matriz, ¿sí? Porque tengo que hacer esto de la división y demás. En las búsquedas en matrices lo que más se utiliza es la búsqueda lineal. Que ya lo vamos a ver. Por ahora nos estamos centrando en vectores y no en matrices. ¿Sí? La clase que viene ya vamos a ver procesos estadísticos que ya consideran la matriz y un archivo. Si el vector es más chiquito, es más pequeño, obviamente el método lineal con centinela para arreglos ordenados sería el más eficiente. Ahora ustedes acá la pregunta que se tienen que hacer siempre es ¿qué significa que sea más grande o qué significa que sea más pequeño? Y eso tiene que ver en función a los recursos que están manejando. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con una sola computadora y seguramente un vector de 1000 posiciones será un vector grande y un vector de 100 posiciones será un vector chiquito. Ahora, si estoy trabajando con un servidor de transacciones y tal vez un vector de 1000 es chiquitito, ¿sí? Y un vector de 1.000.000 sería el vector grande. Eso siempre, el más grande o el más pequeño, es en función a los recursos con los que ustedes cuentan. Acá consideren que un vector de 10, 15, 20 es un vector pequeño frente a un vector de 200 posiciones. En
En el mejor de los casos, que yo siempre les estoy contando cuál es el mejor de los casos, el elemento estará ubicado en el centro, que sería lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Bien, hasta ahí lo que es búsqueda. ¿Les quedó claro esta pasada rápida de búsqueda? Sí, profe. La teoría al Sí, menos. profe. Y ahora van a ver la práctica por su cuenta. Sí, profe. Y después tenemos las técnicas de ordenamiento. ¿Qué significa ordenar un arreglo? Ordenarlo justamente en función a un orden, a un criterio. Es lo más fácil, es lo más eficiente para que yo pueda encontrar la información que estoy buscando, porque de hecho yo en un arreglo o en cualquier estructura de datos lo que hago es almacenar datos, ¿sí? Y yo para obtener información necesito buscar esos datos y procesarlos. Entonces cuanto más organizados y más ordenados estén los datos, mucho más fácil será que yo pueda encontrar lo que busco o tomar decisiones en función a eso. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a ver? Las técnicas de selección, inserción, intercambio. Selección directa, intercambio directo, se llaman así las técnicas. Vamos a empezar por la primera. Técnica de ordenamiento de selección directa. Lo que hace acá esta técnica es buscar el menor de todos los elementos de mi arreglo desordenado y lo intercambia con el que está en la primera posición. Una vez que hace este primer ordenamiento, busca el segundo más chiquito y lo pone en la segunda posición. Esto obviamente si estoy haciendo un ordenamiento ascendente, de menor a mayor. Si el ordenamiento fuera descendente, voy a buscar el más grande de todos, los voy a intercambiar por el que está en la primera posición. En segundo lugar voy a buscar el segundo más grande, el que le sigue, y así, ¿sí? Por eso se llama selección. Selecciona el elemento que corresponde y lo pone en la posición donde debería estar. Así hasta que ordena todo el arreglo, ¿sí? Fíjense, este es por orden ascendente. Tengo el vector 44, 55, 12, 94 y 42. Busca el más chico es el 12, y lo que hace es intercambia. El 44 lo manda donde estaba el 12, y al 12 lo pone primero, ¿sí? Ahora lo que hace es, en esta porción del arreglo, busca el más chiquitito, otra vez, el que le sigue, ¿sí? Sí hay que usar una variable, esto que dice Iván, de respaldo. Eso está en el algoritmo cuando lo vayan a ver. Yo acá les estoy explicando la técnica sin ver todavía el pseudocódigo. El más chiquitito que queda es el 42. Entonces, el 42 tiene que estar en segundo lugar, pasa al 55 donde está el 42 y así, ¿sí? Hasta que esté completamente ordenado. Estas pasadas se van a hacer, estos intercambios se van a hacer hasta que todo el algoritmo esté ordenado, ¿sí? Fíjense que acá yo voy guardando la variable en la que estoy, después veo cuál es el más chiquito, ¿sí? Y hago los intercambios utilizando esta variable de respaldo que decía Iván ahí en el chat, ¿sí? Este algoritmo y todos los que siguen también los van a tener que probar ustedes para entenderlos. Entra en el parcial búsqueda de ordenamiento y generalmente en la teoría. En la teoría va a entrar, les vamos a pedir ventajas, desventajas, les vamos a mostrar un algoritmo y nos van a tener que decir qué técnica es, un escenario y nos van a tener que decir cuál es la técnica que mejor se adecua y por qué, ¿sí? Puede ser que tengamos que corregir un algoritmo de búsqueda y ordenamiento, o sea, no se tienen que aprender de memoria los algoritmos. La idea es que una vez que ustedes los entiendan y entiendan la diferencia, los van a hacer solos, ¿sí? Esto surge solo. En caso de que los elementos estén ordenados, ¿sí? El método igual lo que hace es, por más que yo supónganse, a la tercera pasada ya está totalmente ordenado, igual va a ir recorriendo hasta el último elemento para ver si está ordenado o no. Min Santiago, cuando hagas la pruebita te vas a dar cuenta, pero lo que hace min es buscar cuál es el menor elemento del arreglo. O sea, se llama la variable min porque recorre de principio a fin con el objetivo de encontrar el elemento más chico. ¿Sí? Vamos ahora por el de inserción directa. En el de inserción directa, gracias
Santiago, me alegro, ahí también estuvo ayudando Enzo. En la inserción directa lo que hace es, toma los elementos del arreglo y los va recorriendo, ¿sí?, con respecto a los que ya están ordenados. Lo que hace es, empieza siempre con el segundo elemento y lo compara, ¿sí?, con el primero. Y mira a ver cuál es más chico, cuál es más grande, y los coloca en la posición de acuerdo a su valor, ¿no? Siempre va mirando de esa forma, mira respecto al primero. Si el primero es más grande que yo, me quedo donde estoy, me cambio, digamos. Si es más chico, me quedo donde estoy. Después va con el segundo. Y así con todas las posiciones del arreglo. Fíjense acá. El método lo que hace es justamente estas comparaciones. Dice, yo tengo esta baraja de cartas, 5, 3, 4, 2. Lo que hace primero es compara entre el segundo y el primero. Y dice, como yo soy más chico, tengo que ir a la primera posición, 3 y 5. ¿Sí? Después toma el segundo, entre 5 y 4, 4 es más chico, tiene que tomar el valor de la segunda posición. ¿Se va entendiendo cómo va haciendo? Sí, profe. Esos dos, Sí, sí. Va haciendo esas comparaciones, ¿sí? Que acá está el algoritmo. Fíjense que el algoritmo empieza en la posición 2, ¿sí? ¿Por qué en la posición 2? Porque justamente lo que hace es comparar esa posición 2 con la anterior, ¿sí? En la posición, después va a seguir por la posición 3, y la posición 3 va a comparar con la 2 y con la 1, y la posición 4 con la 2, con la 3, con la 2 y con la 1, ¿sí? ¿Por qué se llama de inserción? Porque toma el elemento y lo inserta en el lugar donde corresponda, ¿sí? Acá ya no hace esto de voy cambiando de lugar o de ese intercambio de valores como hace el de selección, ¿sí? Ni busca el más chiquitito. Acá se maneja de acuerdo al orden en el que están, ¿sí? E inserta el elemento en la posición donde corresponde de acuerdo al orden que yo estoy usando para la inserción, si es ascendente como en este caso o si es descendente. Fíjense que cuando llega al 2 lo que hace es comparar con el 5, es más chico, compara con el 4, es más chico, compara con el 3, es más chico, y lo inserta en el orden donde corresponde. Esto está bueno que también lo prueben con la baraja de cartas. Entonces, como ya lo tienen ahí a la baraja de cartas, van a poder entender mucho mejor el algoritmo. El de intercambio directo es que acá lo que hago es, voy intercambiando de a pares, ¿sí? Compara e intercambia pares de ítems adyacentes, ¿sí? Este va haciendo una comparación entre dos, no como este, que compara el 2 con todos los anteriores, ¿sí? Este lo que hace es comparo de a pares, me miro a ver quién está al lado mío nada más, ¿sí? A ver si tengo acá la pruebita. Acá tengo la pruebita de escritorio. Fíjense, en la primer pasada tengo así originalmente el vector, 44, 55, 12, 94, 42. En la primer pasada lo que hago es comparar 44 con el 55. Como está bien, porque el 44 es más chico que el 55, ahora me enfoco en la segunda pasada a mirar al que sigue, ¿sí? Y así. Fíjense que yo acá al lado les puse otra configuración de ejercicio, digamos, de vector. Hay diferentes, hasta lograr que pare esa iteración en lo que es el ordenamiento. Fíjense que cuando hice la primer corrida del algoritmo, el algoritmo quedó así. 44, 12, 55, 42, 94. Bueno, después hago una segunda corrida, que es la segunda configuración, otro esquema, y me queda así, 12, 44, 42, 55, 94. Hace muchísimos intercambios hasta llegar al mejor ordenamiento, ¿sí? Realiza solo la cantidad de pasadas necesarias más una extra para verificar que el arreglo quede efectivamente ordenado. Esta es la principal diferencia. Si el arreglo está completamente desordenado, esta técnica va a ser sumamente ineficiente, ¿sí? Porque si el arreglo está muy desordenado, fíjense todas las cantidades de comparaciones que va haciendo, porque va haciendo de a dos, sobre todo si es grande el vector, ¿no?
Ahora, si el arreglo está desordenado, pero solamente por un valor, esta es la mejor técnica para utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, hace solamente cuando ya está ordenado, corta, digamos. O sea, cuando verifica que está ordenado, corta. En los otros casos, sí o sí va mirando, por más que esté ordenado, no hace esa verificación de que esté todo ordenado, sino que va controlando hasta el último elemento a ver si quedó correctamente el arreglo. ¿Se entiende? Este hace una pasada extra, que es la que ponemos acá, una pasada extra, para verificar si está ordenado. Si esa pasada extra me da verdadero, terminó el algoritmo, ya no sigo. ¿Sí? Y ahí también ya Profe, ingresé. entonces, Sí. la única ventaja que presenta este tipo de ordenamiento es si el algoritmo ya está ordenado. Ordenado no va a estar porque vos lo tenés que ordenar, ¿sí? Lo que yo dije es, está desordenado, pero no tanto. O sea, está bien, pero no tan bien, diría Guido Casca. Está mal, pero no tan mal. O sea, cuando yo digo está desordenado, pero no tanto, es porque supónganse, tengo 12, 15, 18, 17, 20. Los únicos dos elementos que están desordenados son el 18 y el 17, ¿se entiende? Entonces, Sí. no está tan desordenado. En esos casos, este algoritmo es eficiente. En el resto de los casos donde está completamente desordenado, este algoritmo o esta técnica va a ser un caos. Claro, gracias, profe. No, de nada. Fíjense cuando hagan las pruebitas que hay mucho intercambio de valores de variables. ¿Sí? Hay muchísimo, hay una bandera, hay dos ciclos, o sea, es bastante complejo a nivel de recursos o de uso de los recursos. ¿Sí? A diferencia de los que veníamos viendo, donde tenemos esto de intercambiar, realizar comparaciones, el de selección, por supuesto, mucho más fácil, ¿sí? Porque tengo dos ciclos manejados por contador, voy de principio a fin y voy viendo dónde está. Ahora, si estos algoritmos los implementamos, lo que tiene la dificultad que tienen estos algoritmos de selección o de inserción es que hacen muchas pasadas, tal vez inútiles. Tal vez el algoritmo ya estuvo ordenado a la segunda vez que yo intercambié o seleccioné o inserté en la posición, y siguen y siguen y siguen hasta que termine el vector. ¿Sí? Fíjense que al utilizar ciclos manejados por contador, sí o sí va hasta el último elemento, no sale antes. ¿Está? En cambio, en el caso del intercambio, acá también voy de principio a fin. En el de intercambio hay un ciclo pretest. Entonces, como hay un ciclo pretest y esta bandera cambia el valor, ya está algo, ya no tengo que seguir haciendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Es como para que ustedes tengan una idea, porque la idea es, o sea, en estos algoritmos los van a entender si los hacen. Si no los hacen, se van a volver finitos leyendo y mirando los pseudocódigos para poder entenderlos. ¿Sí? Sí, profe, se entendió bastante. Lo que vamos a hacer ahora, esta presentación la tienen en el campus, así tal cual, ¿está? La idea es que ahora ustedes, organizados en equipos, yo acá los voy a poner, a ver si puedo transmitir mi pantallita. Recording stopped. Creo que no hay más nadie. No. A ver. Bien. Entonces, el equipo de, ahí están viendo un Excel, ¿verdad? Sí. El equipo de Ariel le asigno el ejercicio número 1. Ahora les paso yo la lista de escenarios, ¿sí? Bueno, los profe. dejo acá para que ustedes lo miren. Tomen nota. Fabricio, el equipo de Fabricio Gutiérrez, el escenario 2, el equipo de Amílcar Aguirre le toca el 3, al equipo de Lucas Cabrera le toca el 4, al equipo de Denise el 1, al de Joaquín el 2, al de Santiago Castaferro el 3,
a Tobías Stekmayer el 4 y a Iván Niveiro el 1. ¿Sí? Y Nelida. Profe, falta mi equipo. Yo anoche le había mandado el formulario. Anoche. Sí, Sí, profe, yo ayer a las 8 o 7 por ahí le mandé el formulario también. Y El se mío ve que también, estas profe. son las respuestas, miren. Estas son las respuestas de grupos que tenemos. Hay uno de Bruno Iván que lo hizo hoy hace 10 minutos. Esas son, Le toca el 3. Estas y son más todas arriba, las... profe. ¿No hay? Porque lo anterior es de una tarea vieja que tenemos. Claro, pero yo Profe, entré al cuestionario recién para chequear que se envió de última y me dice que sí, que ya respondí, A ver, digamos. a a ver. mí también, profe, me parece para modificar respuestas si quiero. O sea, que ya se envió. Pero no está. Algo que desconfiemos de Google Drive, digamos. No está. Miren acá, les voy a compartir. Pasa que como hay los mails y qué sé yo, acá vamos a ocultar esta. ¿Ven? El 14 de mayo, acá hay uno, a ver. Merino, Juan Pablo. ¿Vos me sí, estabas profe. hablando? Sí, yo le había mandado ayer. 4, ahí está. El que teníamos perdido. A ver. A Regín Sixto. Sí, profe, yo también le mandé ese ayer. Ah, lo que pasa es que ustedes actualizaron los valores, ¿puede ser? ¿Los grupos? Uno. No, nosotros siempre tuvimos el mismo grupo. Acá me dice a mí el Excel que, bueno, no importa, que actualizaron el valor. Ahí encontré el de Nelly. Pero Nelly, ¿ya vos tenés 2 personas nada más en tu grupo? Sí, profe, porque mandé un mensaje en el grupo de Easy y si alguien quería ese grupo y medio que nadie nos contestó, entonces bueno. Bueno, Lo que estaba... Nélida, te vas, por eso no se mostraba, te Sí, vas al grupo, estamos 2. Hay Profe, un por chico eso conmigo. te en nuestro paso, grupo, Nélida, a vos te paso al grupo de Bruno Iván Domínguez. a nosotros también nos falta un integrante por ahí, si Yo Sí, si soy me profe, encuentro solo. mi Ah, grupo. a ver, vamos a ordenarnos. Yo el Nélida, cuestionario lo copié y pegué mi nombre como 5 veces. Nélida Escobar va al grupo de Bruno Iván. yo estoy con Andrés, profe. Sí, pero no Somos vas a los- estar con Andrés, porque son 2 Bueno, nada más, así que los separo. bueno, Nélida va al grupo de Bruno y Andrés va al grupo de Joaquín Morato. ¿Sí? Acá Profe, tengo por ejemplo, mi grupo que no ahí ya lo les vi digo en... Bueno, ya les digo los que faltan. Acá veo que hay más. Y ahí. Y creo que ahí está. Este, que era el que faltaba, este que era el que faltaba. Ahí y Bruno. Bien. Ya creo que estamos todos. Bueno. Ahora estamos todos. Ahí si quieren sacarle una fotito. Esta gente que está acá es como que actualizó el valor una vez que lo cargó y por eso no me mostraba la pantallita. ¿Están todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya ¿Le No, sacaron la fotito? el nuestro no está, profe. Pero estaba en el otro yo y ¿Cuál es el tuyo? González Oviedo, Bueno, Vallejo. voy a organizar los equipos, los grupos, entonces empiezan y les paso acá en el chat primero. La lista de escenarios. Ahí. Acá.
Ahí van a estar los escenarios, ¿sí? Y armo los grupos. Y súmense al grupo donde vayan viendo que estén sus compañeros, ¿sí? Somos, ¿cuántos grupitos? Vamos, dos. Bien. Ya, listo. Que se queden en la sala principal la gente que no tiene, que no aparecía. Eh, este no es mi grupo. Sí, a mí también, nada que ver dónde me mandó. Voy a ir a la sala principal de Bueno, vuelta. nos vemos. El grupo, digamos. Y bueno, pero yo no los mandé, ustedes se sumaron solos. No, a mí me decía, se me asignó a Nos la mandó sala 6. automáticamente, profe. Ah, Claro. A mí Ahí, cuando también, entré profe. recién al Zoom me dice, espera ser asignado, tipo, no puedo abrir la lista de salas. Nos ahí mandó ya, a todos. ahí separo otra vez. Bueno. Sí, estamos de vuelta porque los asigné sin querer a grupos que no son los de ustedes, ¿sí? Vamos a volver a crear. Ahora sí, perdón. Ahora sí súmense a la sala que corresponda. Y mientras voy asignando a que corresponda acá. Quedó alguien más. Alegre Nicolás. Y... Y Juan Cruz, a vos te voy a... Listo, Juan Cruz.
Bueno, ¿quién falta acá? Asignarse a los grupos. Yo, profe, no sé a qué grupo me va a asignar. Y fue. Profe, yo tengo, Ahí ya les estoy mandando nomás, porque si no se va a ir el tiempo. Gimnasio rinde hoy, así que mañana tendría que ser. Sí, mañana estoy toda la tarde. Desde Mañana las hablamos en el grupo y coordinamos. 4. Dale, Sí. dale. Sí, está bien. Esta me mandaron por WhatsApp los escenarios. Nos toca el 2 a nosotros. No mandan nada todavía, ¿verdad? Está en el grupo de WhatsApp, dije. Ah. Ahí les paso si quieren por Zoom. Sí, por favor, porque Es uno sobre tickets de cine, te mostrará los días que más vendieron. el 2, ¿no? El gerente de la Sí. zona. Ahí estoy compartiendo. ¿Por dónde pasaron el escenario? Por el grupo de WhatsApp, pero acabo de pasar acá por el chat también. Ah, dale, gracias. Si no comparto la pantalla para ver en el escenario. Está ahí está el Sublime y el escenario. Ahí está. Ponía acá lo de vector.
Se pide ordenar el vector e informar los 3 días que más ventas se han realizado los 3 días que junto a más los ventas tickets hubo. vendidos. Bueno, entonces tendríamos que un algoritmo de ordenamiento. Y cuando está ordenado, mostrar por pantalla los 3 últimos dígitos del vector. Bueno, hay 3 métodos de ordenamiento, pero no sé cuál nos conviene, digamos. Como cualquiera, da lo mismo. El que más fácil parezca. No me acuerdo cómo tratar vectores. A ver. Búsqueda, ordenamiento. Ahora, ¿qué tal está acá? No me acuerdo cómo cargar el arreglo. Bueno, estoy para guiarme. El ordenamiento por selección podríamos hacer. Sí, puede ser. A ver, ejemplo, de mayor a menor. No, color. Bueno, ahí en teoría está arreglado, digamos. Y el tema es informar los 3 días que más ventas se han realizado. Bueno. Los tickets vendidos. Está bien, no lo que quería. No nos dice cuánto hay, o sea, qué tan grande es el arreglo, ¿no? O sea, Y de 31.
De 31 espacios debe ser. Sí, son los... Los días. Claro. Ahí está. Claro, tomaríamos si todos los meses quedan 31. Claro. N-1. Ahí en la línea 22, creo que N tendríamos que reemplazar por 31 o nada que ver. Por 30 sería, sí, n-1 sería 30. El ejemplo está en la página esta de donde están todos los problemas. Estoy leyendo la presentación, bueno, estuve en la clase pasada y estoy recuerdo perdido. Ah, claro. El N-1 tendríamos que reemplazar por 30. Claro, porque n sería el valor máximo y n-1 es... Sí, ahí entiendo. Bueno. A X entonces se le asigna el arreglo en la posición Y. Y el mínimo sería ese. Y ahí hay otro para, que sería I más 2 a 31. Hasta 31. Posición, sí, una posición 2 es menor que X. Ordenamiento. Sí. Max. Ahí en vez de max no sería el mínimo. Claro, pues esto es de mayor a menor. Acá sería min. El ejemplo. Claro, podríamos hacer igual. Sí, de que ordenar de mayor a menor y mostramos los tres primeros. También es más fácil. Claro, es más fácil, decía yo. ¿También está ordenado? Sí. Sí, X es... no. Claro, porque no te dice que ordenes de menor a mayor o de mayor a menor. Claro, dice que ordenes. Claro, este.
Dejale si querés. Sí, acá le pongo max. Y Max. voy a venir acá. A ver. Igual ahí más 1 a 31 va a ser, y x es menor a la regla, la posición j. Entonces, claro, acá estamos operando en el anterior. Max menor es j. Entonces x ahora toma el valor de j. Sí. Che, yo le dejaría mínimo nomás, porque no sé si funcionaría igual el arreglo tomando el máximo. El ejemplo es de máximo. El ejemplo es un ordenamiento de mayor a menor. Sí, mal ejemplo es... Bueno, en el Power que subió la profe dice mínimo y mínimo. Claro, pero en la... a ver, cambio con protección. ¿No? Acá te muestra selección directa de mayor a menor. La página donde están todos los ejercicios. Ah, De acá saca el ejemplo. bueno, y ahí en la línea 13 le pusiste mínimo, ahí cambiarlo nomás por máximo. Ah, claro. Sí. Ahora que más max. Para... max igual a ahí es igual a x. Uy. Ya termina. Bueno, pero ahí ya Sí. estaría, ya. Sí, ahí ya falta algo de informar. mostrar los tres primeros. Acá cuando termina de ordenar todo es un para. Igual a 29 sería. 1 es. Ah, eso es cierto. Escribir el día y se envió y el arreglo. Ahí. Sí, Sería y 3 ahí ya veces estaría. los 3 días que más se enviaron. Bueno, creo que estamos todos otra vez, que volvimos, con la intención de que ya habrán leído sus escenarios, ya habrán más o visto a ver qué técnica tienen que aplicar, y fíjense que son escenarios nuevos, no están en la guía como siempre, como me gusta a mí. Y lo que vamos a hacer ahora es, una vez que leyeron y que ya vieron la técnica, si bien lo van a tener que resolver ustedes, conmigo nos vamos a sacar las dudas y vamos a idear cómo sería el esquema del algoritmo a resolver. ¿Sí? Vamos a empezar por el escenario 1, que creo que lo tenía el grupo de Ariel Viola, me parece, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Qué arreglo o qué estructura de datos van a necesitar en este algoritmo? Lo que pide es desarrollar una función que reciba como parámetro un arreglo de 10 enteros
y un entero. O sea, dos parámetros van a recibir, el arreglo y un valor entero. Y hay que retornar la posición en la que se encuentra ese valor, si es que se encuentra, y si no, un valor -1. Acá voy a utilizar yo un arreglo de ¿cuántos elementos? 2. De 10, ¿sí? ¿Y qué más perdón. tiene que pasar? Y un el valor elemento más. Sí. Y al valor a buscar, ¿sí? Ujú. Nada más. ¿Qué técnica van a usar? Búsqueda lineal. Lineal, Búsqueda pensamos con nosotros, centinela. Lineal con centinela, porque puede arrojar un solo valor. Exacto. Esto, lo que se tiene que aplicar acá es lineal con centinela, porque es una función, ¿sí? Es una función, y yo voy a devolver la posición en la que se encuentra, ¿sí? O sea, tengo que devolver un valor. Entonces, como tengo que devolver un valor, vamos a usar lineal con centinela. Si utilizaran la lineal que busca y que devuelve todas las posiciones en las que se encuentra, van a tener que hacer algo más complejo en el algoritmo para ejecutar muchas veces esa función. ¿Sí? Bien, vamos, eso les queda entonces para quienes tienen que hacer el ejercicio 1, resolverlo, y la clase que viene las compartimos acá en pantalla. Escenario número 2. ¿Qué grupo tenía el 2? El mío, profe. El mío, profe. ¿Joaquín? Sí. Bien, ahí vamos a leer. Dice, el gerente de las salas de cine Cinemax desea conocer algunas estadísticas respecto de las entradas vendidas durante el mes de agosto del 2021. Para ello, cuenta con un vector donde se almacenan las ventas de tickets durante ese mes. Se pide ordenar el vector e informar los 3 días que más ventas se han realizado junto a los tickets vendidos en esos 3 días. ¿Qué estructura tienen que usar aquí? Habíamos pensado la de ordenar, ¿cómo se llama? Estructura estoy diciendo primero. Estructura, no técnica. Estructura. ¿Qué estructura de datos es? Es un arreglo. Sí. Bueno, ¿de qué tamaño? De hasta 31. Del 1 al De 1 31. al 31. ¿De qué tipo de datos? Ceros. De enteros. Sí. ¿Quién da más? ¿Otro grupo que haya tenido el escenario 2? De registro, profe. ¿Quién está hablando? A ver. ¿Cómo? No te veo. Fabricio, acá. Fabricio, ¿cómo estás? Todo bien, Fabricio profe, ¿y usted? dice, bien, Fabricio dice de registro. ¿Por qué Fabricio decís de registro? Porque al momento de ordenar se puede perder, por ejemplo, el día en el orden. Si yo solamente lo defino como entero, según las ventas. Exacto. Lo que dice Fabricio es, si yo digo, tengo un arreglo de 31 posiciones donde cada índice es el día y dentro guardo el ticket, la cantidad de tickets vendidos, si yo eso lo ordeno, puedo llegar a perder el índice del día. ¿Me explico? Sí, bro. A ver, vamos a hacer una tabla acá. Ahí. Pónganse que acá tenemos los tickets vendidos. Y que el índice, que acá sería el índice 1, el índice 2, el índice 3 y el índice 4, yo esto cuando lo ordeno, indicando que son los días, yo cuando esto lo ordeno, a ver, me va a quedar 5, 12, 17 y 52. Y perdí los días. Si yo tengo el arreglo original, ¿cuáles son los días donde se vendieron más tickets? Segundo. El 2 y el día 4, ¿sí? Y si yo lo ordeno, ¿qué me dice a mí? ¿Qué días se vendieron más tickets? 3 El y 3 4. y el 4. Lo último. ¿Se entiende? Yo pierdo el día. Entonces, lo que nos propone Fabricio con muy buen criterio es que yo en lugar de tener un entero voy a tener un registro, donde lo que voy a guardar es el día
y lo que vendí. El día y lo que vendí. El día y lo que vendí. Y acá el día y lo que vendí. Cuando yo ordene esto, la información que está adentro de cada elemento del registro se va a mantener. Entonces, al ordenarlo, no voy a perder la información correcta del día. ¿Quedó claro? Sí, profe, una duda. En ese caso, ¿cómo se accedería a cada elemento del registro? Para acceder a un elemento del registro van a ser ADI, y yo para acceder, acuérdense que ADI es un registro ahora. Para acceder al elemento uso el selector de campo. ¿Sí? Así de fácil. Ah, perfecto, gracias. El elemento, acuérdense que esto cuando yo hago esto, estoy haciendo referencia al elemento, ¿sí? Al contenido, y hoy tengo en el elemento un registro. Para acceder a los elementos del registro, uso el selector de campo de siempre, y el campo, digamos, que usen ustedes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué técnica utilizarían? ¿Y por ordenamiento? Es ordenamiento, pero ¿cuál? ¿No vieron todavía? Ahí después vean cuál les resultó más fácil. ¿Mm? Profe, nosotros empezamos a hacer por inserción. Por inserción, ¿quién? Ah, Fabricio. Sí. ¿Está bien? Probá inserción y probá selección y fíjate a ver cuál te da mejor resultado. Está bien. ¿Mm? Para mí daría ¿Cuántas mejor veces resultado tenés que- selección, profe. Tienen que probar, a ver cuántas veces, qué cantidad de pasadas hacen con selección y qué cantidad de pasadas hacen con inserción. Hagan esa prueba. Nosotros también lo planteamos así, pero creo que con inserción es más trabajoso, digamos. Pero ya lo vieron, ya lo implementaron y ya realmente les sale más. No, sería, lo planteamos y después nos dimos cuenta que con selección iba a ser más eficiente. Por eso, háganlo con ambos a quienes les tocó el ejercicio con ambas técnicas y vean qué cantidad de pasadas hacen con uno y qué cantidad de pasadas hacen con el otro. Y me dicen el miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, vamos a el escenario 3, que es creo que el más difícil. El escenario 3 dice, la gerencia de la empresa Yerbabuena, preocupada por las bajas de las remuneraciones de su personal, decide bonificar, aumentar 5% el sueldo a los 25 empleados con más baja remuneración. Para ello solicite que se cargue la información del salario de sus 100 empleados. ¿Sí? ¿Qué información voy a cargar? Y después me pide a mí, ¿cómo yo sé qué información tengo que cargar? Porque después me dice, la empresa va a almacenar los datos del personal en 2 arreglos paralelos. Uno contendrá el código de cada uno de los 100 empleados, ordenado en forma ascendente, y otro, en correspondencia con ese vector, va a almacenar el sueldo de cada uno. ¿Sí? O sea que la posición 1 del vector de los códigos se va a corresponder con la posición 1 del salario. Ese es el segundo paso, pero ahí lo primero que yo tengo que hacer es cargar mi vector de 100 empleados con los datos que yo necesito. ¿Sí? ¿Qué datos voy a necesitar? Los códigos y las pagas. El código y el salario. Entonces, ¿qué tipo de datos voy a almacenar originalmente en mi vector? Un registro. Otra vez un registro. ¿Sí? Acá el segundo paso va a ser aplicar una técnica de ordenamiento por salario. ¿Y el tercer paso cuál es? A los primeros 25, aumentarle la paga al 5%. ¿Y el cuarto paso? Una vez que tengo esa info, dividir la info en 2 vectores. Uno para los códigos y otro para los salarios. ¿Sí? Es el más largo, por eso digo, es el más largo, el más complejo.
Se entendió, creo que el grupo de Amílcar tenía este escenario.